Bueno, vamos a ver unos casos especiales que se pueden presentar dentro de las permutaciones. Resulta que, así como lo habíamos visto, hay situaciones que es simple, o sea, simplemente el orden importa, se pueden o no se pueden repetir elementos, pero hay unas situaciones especiales, como son los arreglos circulares, la repetición limitados o organización sin mezcla. ¿A qué se refieren los arreglos circulares? Un ejemplo, ustedes le dicen, hay 5 personas, entonces mi n es 5, y me dice, y se van a sentar en una mesa circular. ¿De cuántas formas se pueden sentar ellos? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, las 5 personas igual se van a sentar, o sea, van a estar organizados de la misma forma. O sea, ahí no hay ningún problema. Pero si yo me pongo a analizar, esta vez la posición puede ser rotada. Digamos, este es un elemento, este es otro elemento, este es otro elemento, este es otro elemento y este es otro elemento, ¿sí? Entonces tenemos 5 elementos. Resulta que aquí yo debo tener mucho cuidado porque la rotación de esto no significa que me genere un nuevo elemento. O sea, si yo analizo esta posición y esta posición que estoy dibujando en este momento, a pesar de que se vea diferente, básicamente es lo mismo. Entonces son los mismos elementos, va negro, pelota con numeral, pelota con rayitas, con X y blanca. O sea, a pesar de que cambió, que se le dio un giro, realmente están organizados de la misma forma. Entonces aquí no aplica tanto eso porque la rotación igual me va a generar arreglos que son iguales. Entonces básicamente, ¿cómo yo entraría a solucionar este tipo de situación? Simple, solamente yo tomo la cantidad de elementos que me están dando, le resto 1 y hallo su factorial. Entonces 5 menos 1 factorial sería lo mismo que tener 4 factorial. Y 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. 4 por 3, 12. 12 por 2, 24. O sea que tengo, si 5 personas se sientan en una mesa redonda, se pueden sentar de 24 formas diferentes, ¿sí? Obviamente hice cuenta que ya los elementos no se pueden repetir. Generalmente, cuando se tocan este tipo de situaciones, se habla de personas sentadas en una mesa circular. Ahora, repetición limitada. Repetición limitada es cuando a uno le dicen de cuántas formas se puede organizar la palabra, digamos un ejemplo, la palabra cree. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, acá tenemos un elemento A, que es 1, que hay un solo elemento, que es C, ¿sí? Un elemento B, que es R, y un elemento C, que es E. El hecho de que se esté repitiendo 2 veces no significa eso. Ahora nos vamos a las cantidades. De A hay un elemento, de B hay un elemento y de C hay 2 elementos. ¿Cómo se hallaría N? ¿Cómo se hallaría A? ¿Cómo se hallaría B? A es la cantidad de elementos que hay de cada uno de ellos, y N sería la suma de todos ellos, o sea que N en este caso tendría 4. En total tengo 4 letras, ¿sí? Entonces yo digo que aplico que es una repetición limitada. ¿Por qué? Porque de E solo hay 2 elementos, en cambio de los 2 hay un solo elemento. Y básicamente digo, a ver, me dicen de cuántas formas posibles se puede organizar la palabra creo. Entonces en este caso yo simplemente diría n factorial, o sea 4 factorial, sobre a factorial, que en este caso sería 1 factorial, por r factorial, que sería 1 factorial, por c factorial, que en este caso sería 2 factorial. Entonces opero. 1 factorial es 1, 1 factorial es 1, 4 factorial, ya sabemos que es 24, y 2 factorial es 2. Y 24 dividido 2, en este caso me daría 12.
¿Qué significa? Que hay 12 formas posibles de organizar la palabra cree. Independientemente de que tenga dos letras que se repiten, únicamente nos podría generar 12 formas posibles en las que la podría organizar. Eso es básicamente. Hay veces que se lo pueden jugar a uno con números, con letras, con esto, digamos por lo menos podríamos tener una situación con las cifras 222. A ver, voy a explicar uno adicional porque este obviamente tiene más cosas para ver. Entonces me dicen, tengo las siguientes cifras: 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4 y 5, 5. Y me dicen, con las cifras que tengo, ¿cuántos números de 14 cifras se pueden formar? O sea, ¿cuántos números de 14 cifras se pueden formar con ellos? O sea, mi n va a ser 14. Mi elemento a va a ser cuántos tengo de esto, o sea, tengo en total 3. Mi elemento b es cuántos tengo de este elemento, que sería 4. Mi elemento c sería cuántos puedo contar de este elemento, que serían 5. Y mi elemento d sería cuántos elementos tengo de este, que sería 2. Básicamente lo organizo en la fórmula de la siguiente forma. Recuerden que la suma de todos ellos me tiene que dar los 14. 3 más 4 da 7, 5 más 2 da 7 y 7 y 7 da 14. Es decir, que me está dando lo que necesito. Entonces, básicamente yo digo 14 factorial sobre 3 factorial por 4 factorial por 5 factorial por 2 factorial. Y resuelvo. Ya eso lo puedo hacer por calculadora, lo puedo hacer por cancelación, como lo quiera hacer. En este caso, yo lo voy a resolver fácil ya por calculadora. Sería entonces 14 factorial dividido, abro paréntesis, y eso es una cosa que yo debo tener en cuenta, que si lo resuelvo en calculadora, la división del de arriba, como la estoy haciendo por varios elementos abajo, yo tengo que escribir esos elementos entre paréntesis. 3 factorial por 4 factorial por 5 factorial por 2 factorial. Cierro paréntesis y doy igual, para darme un total de 2.522.520 formas posibles. O sea que con esas cifras que yo tengo puedo organizar 2.522.520 cifras o sea, teniendo en cuenta que vamos a colocar esos números en 14 espacios, realmente es muy poquito, porque una cifra de 14, un número de 14 cifras sería muy grande, pero solamente me está generando estas permutaciones posibles. Entonces fíjense que cuando ya la repetición es limitada, reduce bastante las opciones que se me pueden generar. Organizado sin mezcla es algo ya más sencillo. Acá vemos que dice permutación general por permutación 1, por permutación 2, por permutación 3. ¿Qué es eso de organizado sin mezcla? Cuando a mí me hablan de organizado sin mezcla, básicamente lo que me están diciendo es tenemos cierto número de elementos y no los puedo separar entre sí. Hay veces que uno puede tener, digamos, 4 libros de física, 5 de matemáticas y 2 de biología. Básicamente entonces lo que me dicen es de cuántas formas posibles yo puedo organizarlos sin separarlos, que los de física sigan con los de física, que los de matemáticas sigan con matemáticas y los de biología con los de biología. Entonces yo sé que de física hay 4 elementos, de matemáticas hay 5 elementos y de biología hay 2 elementos. O sea, esa es la clave, claro cuántos elementos voy a tener. Pero anexo a esto, yo debo tener en cuenta que entre física, matemáticas y biología tengo 3 elementos. Entonces yo tengo que ver la permutación que se me puede generar por cada uno de estos elementos y aparte la permutación general que se me puede crear.
Entonces en física tengo 4 elementos, son libros, vamos a asumir que son libros diferentes, tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4, entonces es una permutación en la que no hay repetición, o sea que ya sabemos que con esta aplicaríamos la fórmula inicial, la de n factorial sobre n menos r factorial, pero hay una cuestión especial, cuando n y r son iguales siempre van a desaparecer. Entonces, si ustedes se dan cuenta, siempre me va a quedar n factorial. Entonces, fíjense que en este caso, si tengo 4 libros de física organizados en 4, pues simplemente yo lo calcularía con 4 factorial. Lo mismo que el de 5. 5 libros organizados de a 5 me quedaría igual a 5 factorial. Y 2 quedaría como 2 factorial. Y estos 3, como van a ser organizados de 3 también, entonces el resultado sería calculado con 3 factorial. Entonces, esto solamente pasa, esta igualdad solamente pasa cuando n es igual a r. De resto no, de resto sí me toca aplicar toda la fórmula completa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí yo tendría la permutación general, que sería 3 factorial, multiplicada por las permutaciones de cada uno de ellos. Entonces, por 4 factorial, por 5 factorial, por 2 factorial. Y simplemente lo realizo en la calculadora, puedo hacerlo. Entonces haría cada uno de ellos. Eso me quedaría igual, 3 factorial por 4 factorial por 5 factorial por 2, que sería igual a 34.560 formas. O sea, en total tendría 34.560 formas posibles en las que lo podría organizar. Entonces ya sabemos, tenemos arreglos circulares, que es cuando me hacen sentar varias personas en una mesa y todos se sientan. Repetición limitada, es cuando a mí me dicen, vamos a organizar esto, pero hay tantos elementos repetidos, obviamente limitados, a diferencia del otro que yo podía repetir libremente. Digamos en el caso de las loterías, si yo quiero que todos sean 1, todo es 1, ¿sí? En cambio aquí me dicen máximo puede colocar 2 unos, o máximo puede colocar 3 unos, o máximo puede colocar... O sea, aquí ya me están limitando la repetición. Y organizado sin mezcla, cuando tenemos varios elementos que están compuestos de otros elementos y me están pidiendo que busque la organización que puedo dar. Eso sería todo en permutaciones.